Bienvenidos a la clase número 1 que se titula ¿Qué es Gnosis? La palabra Gnosis es una palabra que etimológicamente proviene del griego y significa conocimiento. Y nos estamos refiriendo a un tipo de conocimiento que no es muchas veces al que estamos acostumbrados. Normalmente, cuando hablamos de conocimiento, muchas veces hablamos de conocimientos que con el tiempo cambian o que corresponden a una determinada civilización o una determinada cultura. Por ejemplo, antes la Tierra se pensaba que era plana y era un conocimiento saber de que la Tierra era plana. Se consideraba que la Tierra era el centro del universo y era un conocimiento en aquel momento saber de que la Tierra es el centro de un universo donde hay estrellas y planetas. También, por ejemplo, en la antigüedad habían indígenas que tenían sus propias percepciones sobre el Sol, sus propias ideas sobre la Luna, sus propias ideas sobre la Tierra. Hoy la cultura que tenemos tiene sus propias ideas y conocimientos, ya hoy en día un poco más de tipo científicos, sobre lo que son estos elementos del espacio. Y con el tiempo el conocimiento va evolucionando y también va cambiando a través de las culturas, porque cada cultura tiene su propia percepción del conocimiento. Así también nos sucede a nosotros, los seres humanos, que cada uno tenemos nuestra propia psicología. Entonces cada uno también tiene su propia forma de entender el conocimiento. Por ejemplo, si observamos distintas personas, observamos el mismo fenómeno, cada quien lo va a interpretar de una forma, un evento, cada quien lo va a interpretar de una manera. Entonces, esa psicología depende, es decir, nuestra idea, nuestros conceptos, nuestras opiniones, están dependiendo de nuestra psicología, de lo que hemos vivido, de lo que nos han enseñado, de traumas, de situaciones que nos han formado a nivel psicológico a través del tiempo. Y a través de ese fenómeno complejo es que nosotros estamos interpretando todas las cosas de la vida, los conocimientos, las ideas de otras personas, es decir, todo el conocimiento que manejamos. Sin embargo, la gnosis se refiere a otro tipo de conocimiento. Los griegos, cuando se referían a la gnosis, se referían a otro tipo de conocimiento. A un conocimiento que no depende del lugar, no depende de las personas, no depende de la cultura ni del tiempo, de ese momento preciso en el que se está transcurriendo. Por ejemplo, hablemos de un conocimiento de ese tipo, que no depende de estas cosas. La gravedad. La gravedad existía antes incluso que existiera este sistema solar, y en el universo la gravedad seguirá existiendo incluso después que este sistema solar no exista. Así que para la humanidad, es decir, ese fenómeno que es la gravedad en los planetas, en los soles, ese fenómeno, el conocimiento, la matemática que hay detrás de ese fenómeno, esa sabiduría universal, digamos, no varía en el tiempo y no varía en las culturas, porque simplemente es lo que es. Resulta que en nosotros mismos también existe un montón de secretos, un montón de leyes, un montón de reglas de cómo funciona todo nuestro cuerpo a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel instintivo. Y toda nuestra psicología y nuestro ser, nuestra alma, si queremos hablar de alma, nuestro espíritu, como lo querramos llamar, lo que quiera que seamos nosotros, funciona a través de un montón de elementos, de conocimientos, de reglas, por así decirlo, y muchas de ellas, quizás la mayoría, no las conocemos. Y cuando nos referimos de gnosis, nos referimos a un conocimiento
que es de alguna forma inherente a la misma creación humana, a la misma creación del universo. Es decir, como el ejemplo de la gravedad, si un planeta existe, existe la gravedad. La gravedad es inherente a un sol, por ejemplo. Asimismo, para el ser humano hay algunos aspectos, como por ejemplo la conciencia, que es inherente al ser humano. Elementos, valores, como por ejemplo los valores en general, que puede ser la comprensión, la paciencia, eso es inherente al ser humano. Algunos las tendrán desarrolladas, otros no, pero es algo que está ahí como una posibilidad en todos los seres humanos. Así es que cuando hablamos de un curso de autoconocimiento, cuando hablamos de gnosis, hablamos de un conjunto de conocimientos y de técnicas, por un lado, que nos van a ayudar a mirar hacia adentro, entendernos a nosotros mismos, descubrir esas reglas, esas leyes de funcionamiento, la forma en la que funcionan las cosas dentro de uno mismo, entender lo importante de, por ejemplo, ciertas preguntas fundamentales que es muy conveniente que nos hagamos a diario para no perder la noción de las cosas, porque ustedes saben de que tenemos a veces una vida muy mecánica y vamos de aquí para allá y pareciera que nunca nos detenemos a revisar el verdadero significado de nuestra existencia. Entonces la gnosis no solo es un conjunto de técnicas y de conocimientos que nos ayudan a evaluar todo eso, a entender todo eso, sino que además consideramos de que existe una autognosis, una gnosis, un conocimiento interior a cada individuo, que ese conocimiento está como para extraer, es decir, está allí. Es como en el ejemplo que dábamos, la fórmula de la gravedad con relación a la gravedad, es decir, la gravedad siempre estuvo, pero alguien extrajo la ecuación, la fórmula. En nosotros mismos, en todo nuestro funcionalismo, también deberíamos extraer los conocimientos que tenemos en nuestro interior. Y eso nos va a permitir conectarnos con nuestra propia existencia y poder conseguir y concretar nuestros propios propósitos, porque ¿cómo pudiéramos nosotros cumplir, digamos, con el sentido de nuestra propia existencia si no conocemos nuestro interior, no sabemos las posibilidades que tenemos, no sabemos usarlas? Es como un montón de herramientas que están ahí guardadas, no sabemos ni cómo se usan, ni las usamos tampoco. Entonces, de esa forma es muy difícil que el ser humano, cuando llegue la hora de despedirnos de este mundo, que de verdad sintamos de que valió la pena. Entonces, continuemos avanzando en la clase y un punto a tener en cuenta es que nosotros como institución, la cultura gnóstica, la institución gnóstica, Ajiacá, que es decir, puede tener distintos nombres dependiendo del país en el que te encuentres, pero en definitiva se trata de una institución que está buscando la gnosis y sus individuos buscan su propia autoconocimiento, su propia autognosis, y están buscando además, y esto lo vamos a ver más adelante, están buscando una transformación interior, porque una vez que uno consigue las herramientas y la persona se da cuenta que las puede usar y que puede construir cosas nuevas, entonces a eso le podemos llamar transformación interior. Es posible, es real, no es ninguna fantasía, requiere simplemente de algunas prácticas concretas que hoy en día están perfectamente demostradas, incluso a nivel científico, y verdaderamente van a poder evidenciar por ustedes mismos de que vale la pena tomarnos el tiempo a desarrollar todas estas cosas para poder tener una vida mucho más simple en el buen sentido de la palabra y valiosa. Entonces, simplemente esta institución trabaja para eso y te invitamos a encontrarla en tu país.